A ver, ecología. Muy bien, etimología. A ver, jovencitos, el término ecología proviene de dos voces. El primero viene a ser oikos, y el segundo viene a ser logos. Ya. Pero, ¿qué significa oikos? Oikos significa casa. ¿Qué significa logos? Logos significa tratado, estudio. Tratado. Y el término ecología fue plasmado por primera vez por el naturalista alemán Ernst Haeckel. Claro que sí, Ernst Haeckel. Es el considerado el padre de la biología. Entonces, ¿qué viene a ser la ecología? La ecología, jovencitos, es la ciencia. Claro que sí, vamos a decir que es la ciencia que estudia ¿qué? Es la ciencia que estudia las relaciones, es la ciencia que estudia las relaciones ¿de quién? Del ser vivo. ¿Con qué, jóvenes? Es la ciencia que estudia las relaciones del ser vivo con todo aquello que lo rodea. Entonces, es la ciencia que estudia las relaciones del ser vivo con todo aquello que lo rodea. Y a todo eso que nos rodea, ¿cómo se le conoce? Se le conoce como el ambiente. Todo aquello que rodea a un ser vivo, ¿qué viene a ser? Viene a ser tu ambiente. ¿Sí? Muy bien, con todo aquello que te rodea. ¿Y todo aquello que te rodea, qué viene a ser? El ambiente. Muy bien. Ahora, los seres vivos, para sobrevivir en un determinado ambiente, lo que forma, ¿qué son? No, lo que forma para poder sobrevivir en el ambiente, lo que forman los seres vivos vienen a ser los sistemas ecológicos. Y los sistemas ecológicos son en realidad 4. Y vamos a hablar solo de 4. Ya 4 sistemas ecológicos. El primero de ellos, 1, es la población, el primer sistema ecológico. El primer sistema viene a ser la población. Claro que sí, el primer sistema viene a ser la población. Pero recuerda, ¿qué viene a ser una población? Vamos a decir que una población, vamos a decir que es un conjunto, ¿ya? Vamos a decir que es un conjunto de individuos. Es un conjunto de individuos de la misma especie. De la misma especie. Sí, es un conjunto de individuos de la misma especie. Que habitan un lugar. Que habitan un lugar y tiempo. Que habitan un lugar y tiempo determinado. A ver, cuando nosotros hablamos de qué entonces, cuando hablamos de una población, nosotros tenemos que tener en cuenta 3 cositas, ¿ya? Primero, 1, especie. Segundo, lugar. Tercero, tiempo. A ver, los que vinieron a clase o vieron la clase del martes, que era una especie. Definición de especie. Conjunto de individuos semejantes, ¿no? Con un mismo
ancestro y que pueden reproducirse. Por ejemplo, diremos, a ver, una población, diríamos que conjunto de anchovetas. Conjunto de anchovetas. ¿Por qué va entre comillas el nombre científico? No, el nombre vulgar. Porque a una misma especie se le puede llamar de distintas maneras, ¿no? Por ejemplo, papa es una forma de llamar. En cambio, también se le puede decir, y es español, ¿no? Patata. Entonces, el nombre vulgar, como se le puede llamar de distintas formas, va entre comillas. Con su nombre científico de la anchoveta. Ya me acordé. El nombre científico de la anchoveta, Endraulis ringens. Sí, pero ya eso no viene al examen, hijito, déjalo ahí. El nombre científico, Endraulis ring, ya. Y si viene el nombre científico y el significado del nombre, yo me corto un testículo, ¿ya? Ya. Y si no viene, te lo cortas tú. ¿Qué dices? Y ahí nomás entonces, ¿ya? Conjunto de anchovetas, ¿de qué? Del Pacífico. Del Pacífico, el 2020. Entonces, si te digo anchovetas, ¿qué sería? Especie, muy bien. Si te digo anchovetas, sería la especie. Si te digo el Pacífico, sería el lugar. Sería el lugar. Si hablamos del 2020, el tiempo. Ahora, a ver, jóvenes, ¿por qué se tiene que poner especie, lugar y tiempo? Porque el lugar puede cambiar para una especie. Las aves migratorias, el ganso canadiense, en verano está en Canadá. Cuando en Canadá llega el invierno, migra. ¿Hacia dónde? Hacia la costa norte del Perú. ¿En busca de qué? De comida. Entonces, una especie no siempre está en el mismo lugar. Por eso se considera lugar. ¿Y por qué tiempo? No, porque el número de individuos de una población o puede aumentar o puede disminuir de un año a otro. Entonces, si en el examen te dice conjunto de vicuñas, solamente así, ¿sería población? Sí, sí lo vas a considerar como población. Si en el examen te dicen conjunto de vicuñas nada más, sí. Pero si te dicen conjunto de vicuñas de Pampa Galeras, mejor. Si te dice conjunto de vicuñas de Pampa Galeras el 2011, mucho mejor. Pero si simplemente te dicen conjunto de vicuñas, también es una población. Entonces, ¿qué tiene que tener? Especie, lugar y tiempo. Claro. Ahora, una población tiene ciertos parámetros poblacionales. Ya, si una población tiene ciertos parámetros, pero son parámetros poblacionales. Y recuerda que esos parámetros poblacionales pueden ser positivos o negativos. Y son 4. ¿Cuáles serían? La natalidad, la mortalidad, la emigración y la inmigración. Vamos a hacer un grafiquito para explicar eso. Ese telefonito, si es importante, anda, contesta, jovencito. Si es importante, contesta. Puede ser tu mamá, tu papá. ¿Tú ya tienes suegro, hija? ¿Suegra tampoco? La fiscalía puede ser. En el caso de ella, ¿por qué la fiscalía? ¿Qué cosa? Seraps.
Muy bien, vean acá. Niños, presten atención aquí. ¿Qué tengo acá? Tengo una población. El circulito azul es una población. Y esta población está lleno de un conjunto de individuos de la misma especie. Cada bolita, ¿qué sería? Sería un individuo de la misma especie. Correcto, cada bolita es un individuo. Entonces, lo que está de azulito, ¿qué viene a ser para mí? La población. Ahora, recuerda, estos parámetros poblacionales pueden ser parámetros positivos. Y se llama positivos porque estos parámetros, ¿qué aumentan? Aumentan el número de individuos de mi población. Entonces, aumentan el número de individuos. Entonces, los individuos van a ingresar a la población y la densidad poblacional aumenta. ¿Cuáles son esos parámetros que aumentan el número de individuos de mi población? Viene a ser el número de nacimientos, o sea que la natalidad, y cuando tú llegas a una población, cuando tú llegas la inmigración. Correcto, cuando tú llegas la inmigración. Pero también tenemos algunos parámetros negativos. Y cuando hablamos de los parámetros negativos, son aquellos que disminuyen el número de individuos de mi población. Y entre estos tenemos tenemos a la mortalidad. Y cuando tú te vas, a la mortalidad y a la emigración. Entonces, en la mortalidad, los individuos salen de tu población. Muy bien. Entonces, ¿cuántos parámetros tenemos? Tenemos 4. Natalidad, inmigración, mortalidad y emigración. Ahora, estos parámetros, ¿qué determinan? Muy bien. Estos parámetros determinan lo que se conoce como la densidad poblacional. Claro que sí, determinan la densidad poblacional. Y en el curso de geografía, ¿qué han dicho? ¿Qué viene a ser la densidad poblacional? ¿El número de qué? No, el número de población no. Está determinado por el número de qué? De personas, ya, pero estamos en biología. Por el número de individuos. Pero por área o no. Sí, pero en biología puede ser por área o por volumen. Y te dirás, área ya, número de habitantes por kilómetro cuadrado, correcto. Pero escucha, en el mar, ¿cómo mides? Número de habitantes ¿por qué? Por metro cúbico. Número de peces por metro cúbico de agua, algo así, ¿no? Entonces, acá es por volumen o por área. Muy bien. Entonces, primer sistema ecológico, ¿cuál? La población. Segundo sistema ecológico, la comunidad o biocenosis. Claro que sí. Entonces, jovencitos, mi segundo sistema ecológico es la comunidad. ¿Comunidad igual a qué? Comunidad igual a la biocenosis. Muy bien. Comunidad o biocenosis. ¿Qué vendrá a ser? ¿Es el conjunto de qué? De poblaciones, pero de la misma o de distinta especie. Muy bien. Va a llover. Hijito, cuando no se secaban mis medias, yo lo metía al horno microondas, hijo. Y lo metía 1 minuto y salían humeando. Lo sacudía, agarraba, lo metía otro minuto más y salía más seco ya. De nuevo y lo metía 1 minuto más, sequito. Hijo.
En potencia 9 nomás, dale, a ver, ya, a ver acá. No, qué cosa, ya. A ver, atentos, ¿qué es la biocenosis? Vamos a decir que la comunidad, ¿qué cosa es? Ya, muy bien. Es el conjunto de qué? Niños, por favor, los que hacen bulla son los del primer piso, no ustedes. ¿Ya? Es el conjunto de poblaciones. ¿Pero de qué? Es el conjunto de poblaciones de distintas especies, de distintas especies que viven interrelacionadas con dependencia mutua. Ya, para que no fastidies. Con dependencia mutua. ¿Listo? ¿Contento, hijo? Ya, con dependencia mutua en un lugar y tiempo determinado. Listo. En un lugar, estoy malvado hoy día. En un lugar y tiempo. Me han dado cólera en el primer piso. Un sonzonazo y tiempo determinado. Entonces, cuando decimos, jovencitos, que viven interrelacionadas con dependencia mutua, ¿qué significa? Que si algo le pasa a una especie, las otras también son afectadas. Sí, porque una especie muchas veces depende para sobrevivir de la otra. Entonces, para ser comunidad, tienen que estar ¿cómo? Interrelacionadas. Si, por ejemplo, yo te digo a ti, hijo, ¿ya? A ti, ándate con ella a Muyurina y hazme una lista de todas las especies vivas que encuentres, animales, vegetales y microorganismos. Todo lo que tiene vida, ¿será una comunidad? No. A esa relación de todas las especies vivas de un lugar se le llama biota. Es la biota de un lugar. Todas las especies vivas que encuentres se llama biota. Ya. ¿Qué es la biocenosis? Es donde las especies se interrelacionan. Por ejemplo, tenemos 3 especies, ve. Pasto, conejos y zorros. 3 poblaciones. ¿Ya formarían una comunidad o no? Ya. Imagínate que hay una sequía. Terrible sequía. ¿Quién es afectado primero? El pasto. El número de pastos disminuye. Pero eso ¿a quién afectaría directamente? A los conejos, que se quedarían sin y morirían. ¿Sí o no? ¿Y qué pasaría con los zorros? No, el zorro se mueve, se va o busca otra fuente de alimento. El zorro podría migrar. Pero mira, el pasto afectó ¿a quién? Al conejo. Y el conejo al final al zorro lo obligó ¿a qué? A migrar. Entonces, ¿por qué? Porque las especies en una comunidad se interrelacionan. Te cuento otro ejemplo, mira. Cuando los primeros colonos llegaron ¿a dónde? A Australia y trajeron gatos con ellos como mascotas. ¿Por qué? Viajaban por barco, ¿sí o no? Y en el barco traían comida y las ratas se tragaban la comida y para evitar a las ratas, ¿qué tenían en los barcos? Gatos. Entonces, cuando el gato llegó a Australia, exterminó a casi el 50% de aves de Australia. Se las comió pues el gato. ¿Y por qué? Era una especie nueva, exacto. Y las aves no consideraban al gato como un peligro. Entonces, el gato aprovechó de eso y dañó la comunidad. Entonces, ¿qué es la comunidad? Conjunto de poblaciones de distintas especies que viven interrelacionadas con dependencia mutua. En muchos ríos de acá del Braen, la introducción de la tilapia ha causado, del pez tilapia, ha causado un desequilibrio en la comunidad. Porque la tilapia es un pez resistente contra toda plaga. Y la tilapia es muy voraz. Ha empezado a comerse los huevos, huevecillos de otras
especies. Ya ha llevado algunas especies ¿a qué? A estar en peligro de qué? De extinción. Entonces, eso es una comunidad. ¿Conjunto de qué? ¿Conjunto de qué? De poblaciones de distintas especies. Hijo, tengo un consejo, ¿ah? Antes de decir algo, piensa, ¿ya? Tú, el que está agarrando la botella. Sí, estás bastante atrevidillo desde que empecé la clase. Continuamos. Tercer sistema ecológico. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar acerca de qué, jovencitos. Vamos a hablar del ecosistema. Muy bien. ¿De qué vamos a hablar? Ecosistema. Muy bien. ¿Y qué es el ecosistema? ¿Unidad básica de qué? De la ecología. O si deseas, vamos a decir que el ecosistema es la unidad de qué? Es la unidad de estudio, ¿no? Es la unidad de estudio de la ecología. Muy bien. Ahora, ¿vamos a qué? Vamos a hacer un pequeño dibujito. Mira por acá. Ya, ahí empezamos. Ahí empezamos. Ve, un ecosistema tiene dos elementos. Por un lado, jóvenes, el ecosistema tiene una biocenosis y por otro lado, el ecosistema tiene un biotopo. Muy bien, entonces, ¿qué tiene? La biocenosis más qué? Más el biotopo. Pero recuerda, la biocenosis, jóvenes, son todos aquellos factores vivos. Son todos aquellos factores bióticos. Por ejemplo, ¿qué factores bióticos? Por ejemplo, ¿qué factores bióticos? A ver, dentro de la biocenosis, ¿a quiénes tendremos? Tendremos a los animales, a los vegetales y a los más chiquititos, los microorganismos. Y dentro del biótopo, ¿qué tenemos? Dentro del biótopo tenemos todos los factores abióticos. ¿Qué significa abióticos? Que no tienen vida. Y por ejemplo, dentro de estos elementos de qué? Dentro de estos elementos del biótopo tendremos la temperatura, tenemos la luz, tenemos el agua, tenemos el suelo, las sales minerales, lo que tú quieras. La temperatura, el agua, las rocas, lo que tú quieras. Entonces, tu ecosistema tiene dos elementos. Por un lado la biocenosis y por el otro lado el biotopo. Pero recuerda que entre estos dos elementos siempre hay una ¿qué? Hay una interrelación. ¿Y quién se acomoda a quién? ¿La biocenosis al biotopo o el biotopo a la biocenosis? Los que se acomodan son los seres vivos y siempre van a realizar un intercambio de ¿qué? Un intercambio por un lado de materia y por el otro lado van a realizar un intercambio de ¿qué? De energía. Muy bien. Entonces, ¿cuántos elementos tiene tu ecosistema? Dos, lo vivo y lo no vivo. A ver, ejemplos de ecosistemas. ¿Quién me dice? Algunos. A ver. Ejemplos de Tuto, ¿hay sonido? A ver, ¿me oyen? A ver. Aló. Ya, muy bien. Ya. ¿Qué? No fastidies. ¿Dónde está mi bolsillo? Hoy. Ahí. Ya. A ver. Listo. Entonces, veamos acá. Ejemplos jóvenes de ecosistemas. Un ecosistema, por ejemplo, es un bosque. Un ecosistema, por ejemplo, es un lago.
Depende. El manglar puede ser, ¿ya? Puede ser, ya. Bueno, todavía, a ver, un manglar, sí. Los manglares de Tumbes, por ejemplo. Un manglar. Puede ser un río. Puede ser un pantano. Ya. Pero una selva, por ejemplo, o la zona tropical del planeta ya es un bioma, etcétera. ¿Listo? Listo. Entonces, ¿qué son? Ecosistemas. Ahora vamos a ver cómo va la materia y energía en el ecosistema. Flujo de materia y energía en el ecosistema. Y estoy apurado porque mucho hemos perdido al inicio, media hora, y nos va a faltar tiempo. Media hora hemos empezado clases 12:30, hija. Debiendo de empezar a las 12. Hasta las 3, no, hijo, yo me canso. Biomas. Estepas. A ver, y la estepa, por ejemplo, en el planeta, es un segmento de la Tierra que abarca una gran extensión, está cerca a los polos, las estepas, ¿ya? Y son grandes extensiones de terreno con clima, flora y fauna semejante. Ese es un bioma ya no es un ecosistema. Si no es más grande que un ecosistema, es un bioma. Por ejemplo, otro gran bioma son los desiertos en el planeta. No, pues, y la duna es un cerrito de arena de un desierto, no seas malo. Ya, pero por ejemplo, la zona subtropical del planeta ya también es un bioma. O sea, un bioma es más grande que un ecosistema. Ya, un jardín de tu casa, un mini ecosistema, por ejemplo. Claro, chiquito, pues. ¿Por qué? Porque en un ecosistema hay un equilibrio. Ahorita vamos a ver, entre productores y consumidores. El oasis sería, pues, ¿qué? Un microecosistema también, un pequeño ecosistema. Por ejemplo, el oasis de Paracas, ¿no? Claro, en medio del desierto es pequeñito, ¿no? Sí, sería un pequeño ecosistema. Y una sola vez en mi vida he ido a ese Paracas. Uy, qué bruto, que cómo me ha gustado. No, sincero. Pero bueno, divertido. Lo más divertido. Dime, hijita, puede ir a lavarse la cara ahí. Chicos, les confieso algo. Quiero un Rolex como el de la presidenta. ¿Qué hago para conseguir un Rolex? Hablando en serio, quiero un Rolex y el único Rolex que puedo acceder a comprar es un Rolex chino. Están 120 soles, marca Rolex. ¿Un original, hijo? $15,000, o sea, 50,000 soles. Nada más, o sea, una baratija. Mejor me construyo mi casa. Sigo viviendo desde ahí. A Shakira pregúntale si le gusta el Casio, a ver. Ah. Pero a nuestra mamá y le gusta los Rolex. Claro. A la mamá del Perú le gustan los Rolex.
hecho con oro rosado y diamantes. ¿A qué hora juegan los inútiles hoy día? ¿A qué hora? Ya. ¿Sabes qué va a pasar? Van a jugar como nunca, van a perder como siempre. Vas a ver. Nada. Dime. Ya. No, ya. Quiero mi Rolex. Del curso. Shh. Que el testículo del hombre cuesta mucho. ¿Para hacer qué? ¿Vas a vender tu testículo? ¿Qué les ha dicho el profe de anatomía? Ya, él ha sido. Sí, él ha sido, ya. No sabría decirte nada de eso, hijo. Pero yo sí los cuido mucho. Hasta los lavo con champú. Ya, a ver, presten atención. Ya. Niños, ya pues. Paujilitos. Vean acá. Vamos a ver cómo la materia y la energía se mueve dentro del ecosistema. ¿Cómo se pasa la materia y energía dentro de un ecosistema? Entonces, ve, un ecosistema tiene tres elementos importantes. Los productores. ¿Quiénes son los productores? Aquellos que van a fabricar, por ejemplo, comida. ¿Quiénes fabrican comida? Las plantas. ¿Quiénes liberan la mayor cantidad de oxígeno al planeta? Las algas. Y los más pequeñitos que vienen a ser las cianofitas o las cianobacterias. Muy bien. Luego tenemos el segundo elemento. ¿Cuál, hija? Los consumidores. Por ejemplo, los primeros en consumir la materia vienen a ser los herbívoros, que son aquellos que se alimentan exclusivamente de vegetales. Pero los herbívoros sirven de alimento ¿para quién? Para los carnívoros. Y los carnívoros para los omnívoros. Muy bien. Luego, el tercer elemento, ¿quiénes son? Son los descomponedores. Y aquí nosotros tenemos a las bacterias, tenemos a los hongos y tenemos a los protozoos. Los carroñeros, hijo, como un cóndor, seguirían siendo consumidores. ¿Por qué? Porque son carnívoros que se alimentan de carne en descomposición. Entonces, cuando un cóndor, que es un carroñero, se muere, ¿quién se lo va a comer al final? Bacterias, hongos y protozoos. Así que un cóndor no puede ser un descomponedor. No puede ser, pues. Es un carnívoro. Pero es un carnívoro que se alimenta de carne en descomposición.
posición. Entonces, ¿cuántos elementos tenemos? 3. ¿Listo? Listo. Ya. A ver. Productores, consumidores y ¿qué? Y descomponedores. Ahora, todo empieza con este señor, el sol, que envía luz. Entonces, escucha. La luz más la materia inorgánica, mediante la fotosíntesis, ¿qué produce? Materia orgánica. Entonces, la materia inorgánica se convierte en otro tipo de materia. Se convierte en materia orgánica. ¿Alimento para quién? Para los consumidores. Entonces, la materia y energía va a pasar, ¿de quién? De productores a consumidores. ¿A quién llega primero? A herbívoros. ¿De herbívoros a quién pasa? A carnívoros. ¿De carnívoros a quién? A omnívoros. Muy bien. ¿Listo? Listo. Entonces, repito hasta acá. La luz más la materia inorgánica por los productores y la fotosíntesis, ¿en qué se convierte? Alimentos, materia orgánica. ¿Para quién? Para los consumidores. Dentro de consumidores, primero ¿a quién va? De herbívoros a, de carnívoros a omnívoros. Ahora, cuando productores y consumidores mueren, ¿a quién va la materia orgánica? A los descomponedores. ¿Y los descomponedores qué van a llevar a cabo? La mineralización. Y se va a tomar a la materia orgánica y se la va a convertir ¿en qué? Y se la va a convertir en materia inorgánica. Entonces, ¿qué se toma? La materia orgánica y se lo convierte en inorgánica, que vuelve al ecosistema. ¿A ese proceso cómo se llama? Mineralización. Entonces, las bacterias, hongos y protozoos toman a los seres vivos y los descomponen hasta materia inorgánica. Y de nuevo empieza el ciclo. Entonces, luz más materia inorgánica por los productores y fotosíntesis, materia orgánica. La materia orgánica en inorgánica. ¿Y qué se forma? Que se forma un ciclo. Entonces, acá se forma un ciclo. Así va la materia y energía, ¿dónde? En el ecosistema. Pero recuerda que cada vez que la materia y energía pasa, ¿qué se libera al ambiente? Al ambiente se libera calor. Los cuerpos, ¿qué desprenden? ¿Qué desprenden? Calor. Así va el flujo de materia y energía en el ecosistema. ¿Lo entendieron o no? Muy bien. Ahora, aquí mismo, rapidito el concepto. ¿Qué es hábitat y qué es nicho? Acá, claro que sí. Muy bien, primer concepto, acá, cortito. ¿Qué es el hábitat? ¿Dónde vives? ¿Dónde qué? ¿Dónde te desarrollas? ¿Dónde creces? ¿Dónde cumples tu función? Entonces, el hábitat es el lugar. Es el lugar que una especie, ocupa. Ocupa. ¿Dónde, jóvenes? Ocupa en el ecosistema. A ver, por ejemplo, si yo te digo, ¿ya? A ver, ya, a ti te digo, hija. Anda ese bosque que está allá y anda, recoge, cosecha esos champiñones, esos honguitos para nuestro saltado de hongos. Y tú te vas al bosque. ¿Dónde buscarías esos hongos? ¿En qué parte del bosque? En los árboles los hongos. En las zonas húmedas del bosque. Claro, entonces, ¿cuál sería el hábitat de esos hongos? Donde hay humedad. Ya, te digo, ándate a ese mismo bosque y ¿cuál sería el hábitat en ese mismo bosque de las aves? La copa de los árboles. Es el lugar que una especie ocupa en el ecosistema. ¿Y bacterias en ese bosque? ¿Dónde habrá? Principalmente están en el suelo. Entonces, el lugar que ocupa una especie, ¿qué viene a ser? Hábitat. Muy bien, listo. Ahora, segundo concepto, ese es hábitat, ¿ya? Ahora, ¿qué es el nicho ecológico?
A ver, ¿qué es el nicho ecológico? ¿La profesión o no? Ya, a ver, jóvenes, ¿qué viene a ser el nicho ecológico? Es la función que una especie cumple en el ecosistema. Claro que sí, es la función, jóvenes, es la función que una especie ocupa en el ecosistema. Por ejemplo, ¿tú te has preguntado alguna vez cuál es el nicho ecológico de esas arañitas que tenemos en casa? ¿Qué hacen esas arañitas? A ver, ¿atrapan moscas o no? Claro, y se comen a las moscas o no. Ya. Las moscas esas arañitas son controladores biológicos de moscas. Mantienen a raya la cantidad de moscas en el ambiente. Son importantes. Y una arañita de esas que te pique, difícil, porque las arañas huyen de los humanos. Más probable es que te muerda un perro a que te pique una araña, es verdad. Más probable. Las arañas esas huyen. Así que, si no estás en peligro, déjalas. ¿Por qué? Porque mantienen a raya, ¿qué? A las moscas. O por ejemplo, a ver, ¿cuál es el nicho ecológico de un muelle? ¿El muelle qué es? Es un productor. ¿Qué va a fabricar? Por Dios, el muelle va a fabricar chicha de muelle. Pero ¿el muelle hace eso o tú haces eso del muelle? Ya, a ver, niños, ¿qué va a fabricar? Oxígeno. ¿Qué va a producir? ¿Qué va a producir? Alimentos. Ya, ¿cuál es el nicho ecológico de un cóndor? Ser un carroñero, alimentarse de los cadáveres. ¿Cuál es el nicho ecológico de una vicuña? Es un depredador. Vegetal, pues. Y aparte, ¿qué pasa con las heces? Abona el piso. Ya. ¿Cuál es tu nicho ecológico? Estudiar, esa es tu función. O reproducirte. No, también no, señor. Muy bien. Pongan, ya, cadenas y redes alimenticias. Ay. Eso es tu proyecto de vida. ¿Qué? Eso de ser alto es un problema, hijo. ¿Por qué? A ver, súbete una combi pequeñita y ándate, aguanta. ¿Sufres de eso, sí o no? Vas con tus pies doblados así. A ver, busca ropa para tu talla. Pero XXL. ¿Cuánto mides? Nada más. Pero estás alta. Ella no dice nada. Ya, a ver, pongan cadenas alimenticias. ¿Ya se han cansado? Si no hemos hecho casi nada, mira. Tengo mucho espacio para llenar. ¡Qué mal! Ya, pongan cadenas alimenticias. ¿Por qué son así? A ver acá. Niños, vamos a hablar acerca de qué? De una cadena. ¿Qué cadena? Alimenticia. Mira. Vamos a hacer una definición muy cortita. Vamos a decir que una cadena
es la forma de, entre comillas, pasar. Ya, así. Es la forma, entre comillas, de pasar. ¿Qué cosa? Es la forma de pasar la materia y ¿qué? La materia y energía. ¿Dónde? Es la forma de pasar la materia y energía en el ecosistema. En la naturaleza, jovencitos, si eres pequeñito o eres una especie de pequeño tamaño, vas a servir de comida para muchas otras especies. Te comen, si eres chiquito, te comen. Por ejemplo, el ratón de campo, al ser pequeñito, sirve de alimento para ¿qué? Serpientes, zorros, ¿qué más? Halcones, etcétera. ¿Por qué es pequeñito? ¿Quién se come a un elefante africano? El león. Dio una patada, al león está con TEC, traumatismo encéfalo-craneal. ¿Qué depredador, por ejemplo, tiene un gran tiburón blanco de 12 metros de largo? Puede ser una orca, ¿sí o no? Pero sus depredadores son pocos. Entonces, en la naturaleza, si eres pequeñito, vas a servir de comida para muchos otros animales. Si eres grande, eso te da seguridad. Y también, ¿qué te da seguridad? Vivir en manadas. En las manadas, los seres vivos obtienen seguridad. ¿Por qué? Porque el depredador, ¿de quién se alimenta? Cuando ve una manada, se confunde. Entonces, ¿se alimenta del más débil o también del que se separa de la manada? ¿Es víctima o de las trías? Sí. Entonces, si eres pequeño, te comen. Y vas a pasar la materia y energía en el ecosistema. Por ejemplo, ve, acá. Productor, el pasto. A ver. A ver acá, a ver acá. Pasto le llamo yo a los vegetales, ya. Pasto. Pastura. Sirve de alimento para el saltamonte. El saltamonte le sirve de alimento a un jampatito, a un sapito. El sapito le sirve de alimento a una serpiente. Ya, listo. Ahí. El halcón todavía después, ya. A ver, el pasto o la pastura, ¿qué cosa es? El productor. Niños, el saltamonte, ¿qué sería? Consumidor primario. Los consumidores primarios siempre son herbívoros. El sapo ya es un carnívoro, consumidor secundario. Y la serpiente es un carnívoro que se alimenta de otro carnívoro, consumidor terciario. Así es, pues, consumidor terciario, ¿ya? Pero es un carnívoro que se alimenta de otro carnívoro. Entonces, date cuenta, ¿dónde empieza una cadena alimenticia? En los productores. Y si nosotros hablamos acerca de qué, si nosotros hablamos por aquí acerca de los niveles tróficos, ya, si nosotros hablamos acerca de los niveles, ¿qué niveles? Si nosotros hablamos acerca de los niveles tróficos van a ser primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, cuarto nivel trófico. Y escucha, y en una cadena alimenticia no hay de cuánto, no hay más de 4 niveles tróficos. ¿Y por qué? Porque lo único que pasa de energía de un nivel a otro es el ¿cuánto? Es el 10% de la materia. Lo único que pasa es el 10%, nada más. Entonces, si tuviéramos más de 4 o 5 niveles, la base de los productores tendría que ser muy ¿qué? Muy grande. Muy bien. ¿Eso qué es? Una cadena alimenticia. Ahora vamos a hablar del otro que se da, de las redes alimenticias. Redes o red trófica también le llaman.
atentos, redes alimenticias. Vamos a decir que las redes alimenticias se producen ¿por qué? Se producen por la interacción ¿de qué, jóvenes? Por la interacción de varias ¿qué? ¿Especies o cadenas? De varias cadenas alimenticias. De varias cadenas. Y vamos a decir que es común, o sea, ocurre frecuentemente, es común ¿dónde? Es común en la naturaleza. Muy bien. A ver, y todo empieza aquí, como tú comprenderás. A ver acá. Ay, me he cansado yo. Y no sé por qué. Yo no me canso a las 6 horas. Hay días. ¿Es viernes? ¿Qué cosa? Se trabaja hasta sábado. ¿Qué? ¿Zombie? ¿Qué has dicho? Esas cosas son tonterías. Ir a estudiar de noche y de amanecida no sirve. No sirve. ¿A mí? ¿Sigue pasando sus programitas así en Facebook actualmente o es anterior? Ah, pero yo a esos zombies asistía de 8 a 9 de la noche. Sí, yo nunca, de madrugada ir a las 3 de la mañana, no. Pero bueno, si la gente quiere matricularse, que lo haga, pues. Pero yo, si me pides, no sirve esas amanecidas. Pero escucha, un maratón diurno, eso sí recomiendo. De día sí, de noche no. Y la noche está hecha para otras cosas. Para dormir. 2, para ir a bailar a una discoteca. 3, ya tú sabes, ¿sí o no? Claro. ¿Y a dónde son, chicos? ¿Dónde son? Ya, a ver. Ya, atentos. ¿Y qué tengo acá? Esas hierbitas que te gustan, mala hierba, hierba mala, marihuana, hierba buena, y todas esas hierbitas espirituosas, ¿ya? Muy bien. Exacto, sí. A ver, primera cadena. ¿Productor a quién? No, espera todavía. Saltamonte. Saltamonte, jampatito. Sapito. Sapito, serpiente. ¿Esa fue la cadena de arriba o no? Y le aumentamos un super depredador. Halcón. Halcón. Un super depredador. Es una cadena. Segunda cadena. Pauge. Saltamonte. Pastito, saltamonte. Saltamonte, araña. ¿O no? La araña gorrión. Los insectos son comida preferida de las aves. Pero la araña también puede ser víctima. El sapo también puede ser comida del halcón. Y el gorrión puede ser víctima del halcón o puede ser víctima de la serpiente. Tercero, mira. Pastito, ratón de campo. Claro, es pequeñito, ve. Ratón de campo. El ratón de campo sirve de alimento ¿para qué? Por ejemplo, para un zorro con Z. Pero el ratón de campo también puede servir de alimento para la serpiente. El ratón de campo también puede ser víctima ¿de qué? Del halcón, ¿o no? Sí. ¿Cuántas cadenas? Ya. Por ejemplo, el pasto sirve de alimento para ese conejito llamado la vizcacha, ¿sí o no? Pero la vizcacha puede ser víctima ¿de quién? Del zorro.
Pero la vizcacha también puede ser víctima ¿de quién? Del puma. Ah, pero la vizcacha puede ser víctima también ¿de quién? Del halcón. ¿Cuántas cadenas ves? 4, que muchas. 4 cadenas que se interrelacionan. Ahora, la pregunta es, lo común, escuchen pues niños, por favor, lo común es que se produzcan redes. Lo que no es común son cadenas. ¿Por qué? Porque generalmente en un ecosistema hay muchos organismos viviendo juntos. ¿Dónde podrías encontrar pocos organismos? En lugares como el Polo Norte, el Polo Sur, ahí sí que aparecen. Ahí sí aparecen cadenas. Pongan, relaciones en ecología. Ah, ese es el ratón de monte o ratón de campo. ¿Polar? Ah, claro. Y encima es omnívoro, porque aparte de comer vegetales, carne, todo. ¿Cómo que, hija? Y se alimenta de raicillas, de semillas en la tierra, limpiecito, sí. Ya, niños, ya, a ver. Hoy día están muy terribles hoy. Muy bien. Pongan relaciones en ecología. Sí, sí. Es como un hámster, hija. A tu hámster le rompieron la pata. A ver, cuéntanos eso. No era un año ni nada. Ya. Y a ver. Ya, mientras no estabas, ¿qué pasó con tu hámster? Ya. Y lo agarró así, lo tiró. ¡Qué feo tu corazón! Y encima el gato se lo comió cuando estaba cojito. Ya. ¿Te cuento una historia parecida? Cuando yo estaba en colegio, mi hermana tenía 2 conejos, uno blanco y uno marrón, creo que era. Y mi papá, una fecha, había matado uno de sus conejos y lo habían cocinado. Y luego en el almuerzo, esto es carne de conejo. Y mi hermana dijo, ¿mi conejo? Sí, pero te he guardado la patita y le puso la patita en la mesa. Eso es ser malvado. Eso es ser malvado. Ya, 1. Ninguno, hijo. Eso sí. Sapo sí. No recuerdo, hijo. No conozco eso, hija. Ya. A ver. Shh, niños, ya. Atentos, por favor. Ya, jovencitos, atentos.
Relaciones intraespecíficas. ¿Qué significa el término intra? Que se producen dentro de la misma especie. A ver, ya. No hay. Quería tinta, ¿no? Ya, hasta donde alcance. Relaciones intraespecíficas. Escucha, este tipo de relaciones se producen, escucha, hijo, se producen dentro de ¿qué? Niños, se producen dentro de la misma especie. ¿Correcto? Sí. Y dentro de esto, como tienes la teoría en tu libro, solo te voy a explicar hablado. 1. El primer tipo de relación se conoce como la relación estatal. ¿Y por qué se le llama estatal? Es como si fuera el Estado, donde hay castas y jerarquías. Entonces, este tipo se da, por ejemplo, ¿en qué? Ejemplo, se da en las abejas, pero también se puede dar en las hormigas. También se puede dar en las avispas. En las avispas. Entonces, esto es así, mira. En las abejas hay 3 castas. La reina, debajo los zánganos, que son machos, todos, y debajo las obreras. ¿Cuántas castas hay? 3. Pero cada una de estas castas tiene funciones. ¿En bien de quién? De toda la población. Sí, o sea, todas trabajan en bien de la población. Por ejemplo, la reina cumple con la función de aumentar el número de individuos. Se reproduce. Los zánganos que se hallaban debajo eran los que fecundaban a la reina para producir nueva reina. Y las obreras que hacían todo el trabajo. Alguna vez te vas a encontrar caminando, te vas a encontrar, ¿ok? Hormigas voladoras. Y aparecen. Todas esas son reinas que han salido de un panal y van a ir a colonizar otro lado para hacer su propio panal de hormigas, sí, su nido. Todas son reinas. Ya, 2. Segundo tipo, colonial. Ya, por ejemplo, colonial. Ejemplo, los bancos de esponjas de mar. Bancos de esponjas de mar. Atentos. Escuchen, niños. Banco de esponjas de mar. Ve, las esponjas de mar se empiezan a reproducir cerca a las costas, donde encuentran comida y condiciones necesarias para la vida. Y se juntan en un lugar y se empiezan a reproducir, formando una colonia. También, por ejemplo, lo hacen los erizos de mar, también lo pueden hacer las bacterias, etc. C. Sexual. Sexual. Hay otro tipo de relaciones intraespecies. Sexual. Aquí existe predominio de los sexos. Por ejemplo, en monos, en leones, el género dominante es el macho. Pero, por ejemplo, en las hienas o en los elefantes, en las hienas o en los elefantes, el género dominante son las hembras. Y los cisnes forman parejas de por vida. Por eso es el símbolo de un matrimonio. Y no sacan la vuelta. D. Competencia. Si se muere, recién busca otra pareja. Competencia. Ya. Sí, niños, por favor, por favor. Aquí en la competencia se compite, escucha, Pez, se compite ¿por qué, jovencito? Se compite por los recursos. ¿Pero por qué recursos? Por los recursos disponibles. Y en casi todas las especies ocurre esto. Los machos pelean por la reproducción. Los monos pelean por buscar el mejor lugar para dormir. Entre animalitos, ¿quién come primero? El más fuerte, ¿no? Hay una
competencia por los recursos disponibles. Otrito, A, B, C, D, E. Las asociaciones familiares. En las asociaciones familiares, ¿sabes qué hay? En este tipo de familiares hay lazos. Escucha, hijo, ¿hay lazos de qué? Hay lazos de sangre. ¿Sí? O sea, todos son parientes. Y ejemplo de uno de estos son los chimpancés. El chimpancé, ¿sabes cómo vive? Vive entre primos, hermanos, tíos, tías, abuelos, nietos, etcétera. Todos juntos formando familias de 50, 60 individuos. ¿Y los humanos? Los humanos pareja, pues, hija. Y unidad familiar, la familia. Pareja, pues. Exacto, sí. Ya, muy bien. 2. Relaciones interespecíficas. Ya, a ver. ¿Por qué se caracterizan las relaciones interespecíficas? ¿Quién sabe? Porque estas se producen ¿entre qué? Entre distintas especies. Se producen entre distintas especies. O especies distintas, o distintas especies, como tú quieras. Y aquí, por ejemplo, tenemos mutualismo, hijo. Mutualismo. En el mutualismo es más. ¿Qué significa más? Ambos se benefician de la relación. Pero hay un pequeño detalle que nadie te lo ha dicho. En este tipo de relación hay dependencia. Yo dependo de ti para poder sobrevivir. Si una de las dos especies muere, la otra también muere. Por ejemplo, mutualismo, el ejemplo más común, los líquenes, que están formados por un hongo más un alga. Es una asociación entre un hongo y un alga. B, 2. La protocooperación o simplemente cooperación también. Cooperación. Ya. Aquí es más. ¿Qué significa más? Ambos se benefician de la relación, pero no hay dependencia. Entonces, en este tipo de relaciones es una relación temporal. Es una relación pasajera. Ejemplo, en la cooperación, las abejas, las abejas y plantas. Ya, a ver. ¿Por qué sería cooperación? Las abejas, ¿qué obtienen? Polen. Y las plantas, polinización. ¿Pero pueden vivir separados? Sí. No hay ningún problema. Ya, otrito. A, B, C, C. A ver acá. Comensalismo. Vamos a hablar acerca del comensalismo. Más 0, hijo. ¿Pero qué significa 0? Que ni te perjudicas ni te beneficias. Ahí no pasó nada. Ejemplo, ya acá, una se beneficia y la otra no. Ejemplo, mira, en el comensalismo, ejemplo, el gorrión y un muelle. ¿Quién es el comensal? El gorrión, correcto. O por ejemplo, hay un pez pequeñito llamado rémora que vive a expensas de un tiburón. Se alimenta de los restos de comida de un tiburón. Comensal. Luego tenemos A, B, C, D. Depredación. Depredación. Aquí es una especie se beneficia y otra se perjudica.
Ah, pero escucha, en la depredación, en muchos casos, ¿qué cosa hay, jovencitos? En la depredación hay muerte. Una de las especies termina muriendo, en muchos casos. Por ejemplo, león, burro con piama, cebra. Claro que sí. Por ejemplo, a veces de competencia. Pero me dirás, ¿hay competencia intra? Sí. Y hay competencia interespecífica. Mira, o sea, hay competencia dentro de la misma especie y se compite por la comida. Acá hay competencia entre dos especies distintas, pero hay competencia entre dos distintas cuando se comparte algo, cuando se comparte la función, cuando se comparte el nicho ecológico. Ejemplo, mira, un ejemplo altoandino. Vicuña, no, vicuña, puma. No, vicuña, alpaca. ¿Por qué crees que compiten la vicuña y la alpaca? Por la comida. León. De junte con el de atrás.